Bueno, y ahora tenemos el gran placer de tener en Tinku Management a Julio Páramo, promotor, impulsor de Museo Paisón Motor. Bueno, primero de todo, cuéntanos, Julio, ¿qué es esto? ¿Qué es este museo? Bueno, el museo, hola, buenas de todos. Primeramente, gracias por darme la oportunidad de contar este proyecto que tenemos en marcha. ¿Y en qué consiste este proyecto? Que de momento es solamente un proyecto, ¿vale? Estamos trabajando para convertirlo en una realidad. Es una institución, o el museo tiene que ser el estandarte de una institución cuyo objetivo es difundir la historia del automovilismo, la historia del mundo del automóvil, de la automoción desde el origen, cómo las marcas utilizaron la competición como una herramienta de marketing, una herramienta para difundir su tecnología y finalmente contar la historia del automóvil, de lo que es el sector a lo largo del siglo XX y de lo que llamamos el siglo XXI. ¿Y cómo Julio Para Páramo, ello, una pregunta, cómo Julio Páramo, ingeniero industrial, que además has trabajado en el sector automoción, que además desde pequeño te gustó siempre el mundo de la automoción y siempre destacaste por tu gran conocimiento tanto en el mundo de la automoción como en las carreras de Fórmula 1 y resistencia, ¿cómo decide en un momento qué te impulsa a dejar esa parte empresarial de trabajar para otros, luego tuviste tu propia empresa y fuiste empresario y ahora la gran empresa, o sea, es decir, decides dedicar tu proyecto de vida, ¿vale?, a montar un museo para comunicarle a la sociedad cosas? ¿Cómo nace esto? pues como tú dices, ¿no? El tema viene de una auténtica pasión, ¿no? A lo mejor tiene más ingrediente de pasión que de razón y por eso también lo intento hacer en este momento en el que todavía tengo margen a nivel profesional para bueno, convertir esta actividad en una actividad profesional. No que el coleccionismo es una actividad que suele ser el complemento pues, de un hobby, viene siendo en la mayoría de los casos un algo a mayores, digamos, un complemento vital. Yo que vengo del sector del automóvil, fundamentalmente mi vocación es el sector del automóvil, me formé para trabajar en el sector del automóvil, a lo largo del tiempo, pues desde mis tiempos de estudiante hasta mis tiempos de trabajar en la industria, pues he visto sobre todo cierta carencia en el entorno en el que me he movido, cierta carencia en un conocimiento profundo del sector, en un conocimiento real del por qué las marcas pues tienen su filosofía y cómo la han ido aplicando a lo largo del tiempo en sus modelos, en su manera de estar en el mercado. Y eso en el sector del automóvil es fundamental. Todos los cambios que ha habido pues, han generado competencia entre las marcas y subidas y bajadas de las marcas, de los grupos, fusiones, adquisiciones. Si cogemos el mapa del mundo del automóvil, digamos un histórico del mapa del sector del automóvil desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad, vemos que cómo se han ido concentrando las marcas, cómo se han ido creando grupos, cómo esos grupos se han ido primero juntando, después separando, después vuelto a juntar. Y eso siempre venía por una motivación de cara al mercado, ¿no? Eh, el mercado muchas veces, el propio sector no ha sabido atacarlo y ha generado pues, caídas de marcas y en otros momentos no ha sabido adaptarse, en otros momentos ha habido una estrategia que resultó equivocada, en otros momentos que resultó ser acertada y la competición siempre fue una herramienta de marketing en todos esos casos. Y en este momento en el que estamos, donde el sector del automóvil es un antes y un después, ¿no? Estamos en la mayor encrucijada de toda la historia del sector.
es un momento precisamente para acrisolar todo ese bagaje de toda la historia de las marcas y ver el por qué el mundo del automóvil está hoy como está, el cómo el futuro, cómo van a atacar el futuro en función de todos estos cambios que está habiendo, y una institución en la que se pretenda tener toda esa información histórica disponible, en que se pueda analizar todo lo que ha pasado desde el principio de los tiempos y desde ese punto poder proyectar hacia el futuro todo lo que pueda ocurrir, es una de las variables que me lleva, ¿no? Vamos a hacer al una cosa, montar vamos a poner un esta vídeo. institución. Vamos a poner un vídeo si te parece, porque yo creo que la gente te está escuchando y que más encima se va a un proyecto, pero yo sé que es bastante más que un proyecto, es una realidad. Es verdad que el museo todavía, el definitivo, no está, pero ya ha habido una exposición muy importante en Lugo. Si quieres vemos un vídeo para que la gente entienda lo que tú estás tratando de hacer, que es contar la historia de la Fórmula 1 y la resistencia a través del slot, de los coches famosos de Scalestri. Y si quieres sobre el vídeo vamos comentando y vete tú comentando la exposición que tuviste. ¿Qué vemos ahí, Julio? Sí, bueno, esta exposición pues no fue más que una exposición piloto, ¿no? En el proceso de gestación del proyecto, pues nos salió la posibilidad de disponer de un espacio durante un tiempo y con las limitaciones, porque ni teníamos el espacio suficiente, sobre todo los medios de musealización suficientes. Entonces, bueno, lo único que hemos hecho pues, es llevar un ejemplo, un teaser de lo que sería el museo definitivo, más o menos el 20% de los fondos del museo, y con la intención de transmitir la idea de lo que se pretende hacer, ¿no? Esta exposición pues, es un piloto a todos los niveles. Es un piloto a la hora de probarnos a nosotros mismos en el formato de musealización, la respuesta del público, las carencias que podríamos tener, la respuesta de las marcas y de los otros operadores del sector, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque fue un Aquí, bueno, piloto, podemos ver ¿cuántos coches tenías ahí expuestos, pues, Julio? ¿Cuántos coches había? sobre, sobre 700. Sobre 700. 300, claro. Y esto es Más o el menos, de piloto. unos 3.000 que hay ahora mismo, de unos 3.700 más o menos que hay en los fondos, pues unos 700 coches. Pero, a ver, la cuestión es que, ya digo que el museo, lo que es la colección y el museo, que lo cuenta la historia del automovilismo a partir de miniaturas tipo slot, tipo Scalestri, pero el enfoque es completamente al automóvil real, el Scalestri, digamos, que es una manera de hacer, una manera, digamos, popular y muy conocida por todo el mundo, pues de acercar el automovilismo a la gente, ¿no? Pero no deja de ser, el museo tiene que ser más que el estandarte de la institución. La institución lo que pretende es ser un museo de historia del automovilismo, pero de historia de las marcas y por extensión historia de la economía del siglo XX. Porque las marcas del automóvil, el sector del automóvil es un sector sistémico que ha condicionado la economía de todo el siglo XX y de lo que llevamos del XXI y a su vez la economía y la evolución pues, política y económica ha condicionado el automóvil. Entonces, pretendemos ir mucho más allá que lo que es la colección de miniaturas en sí mismo, ¿no? Es un museo de historia y queremos generar un interés en el público desde el punto de vista histórico. Y Julio, por ¿por eso qué? también buscamos sinergias y... Sí, no, digo, ¿por qué decides? Porque es muy valiente, yo sé que has tenido alguna propuesta para poderlo hacer en Madrid, pero tú decides que no. Como buen gallego sarriano de la provincia de Lugo, decides hacerlo allí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que te motiva a hacerlo allí? Pues fundamentalmente porque soy de allí, ¿no? Básicamente soy de allí. ¿Qué pasa? Que si fuera de un sitio pues con más limitaciones, pues probablemente pensaría en otra ubicación. Pero Sarria es un lugar que está en el camino francés a Santiago de Compostela y en el que inician el camino aproximadamente sobre 100.000 personas al año y eso asegura
un flujo de gente de todo el mundo que es potencial visitante, ¿no? Pero aparte de eso, Sarria está muy bien ubicado geográficamente dentro de Galicia, la zona noreste de la península, Galicia, Asturias, norte de Portugal, y una de las derivadas del proyecto es que tenemos detectado 15 instituciones que se dedican pues a museos y a fomentar el tema del patrimonio sobre el automovilismo, el automóvil, el ferrocarril, el motociclismo, todo lo que es industria automotriz, incluido maquinaria agrícola, tractores. Y la idea es generar un ecosistema en todo el noroeste de la península, que esas 15 instituciones puedan trabajar de verdad como museos en red. Entonces, esos 15 museos o esas 15 instituciones, algunas tienen, casi todas tienen museo asociado, pero la cuestión es que no es 1 más 1 más 1 hasta 15, sino que si 15 jugamos en red y trabajamos realmente en red y que cada vez que un visitante cae en una de esas 15 sepa de la existencia de las otras 14 y además digamos que en cada una de las instituciones haya links que de alguna manera nos hagan saltar y nos lleven a buscar información o a buscar un interés en la visita a cualquiera de esas otras 14, trabajar realmente en red. La idea de museos en red es una idea que está más que homologada y se conoce perfectamente, pero si se lleva a la práctica es un salto cualitativo, no es hablar de 15 museos, es hablar de una red de museos que trabajen en conjunto. Además, ahora, precisamente pasado mañana, se inaugura institucionalmente el Museo de Historia del Automóvil de La Coruña. Automóvil e Historia se llama, Museo de Automóvil e Historia, el MAI. Se inaugura institucionalmente pasado mañana y al público el sábado. Y es una institución que va a ser pues el buque insignia de todo este grupo de instituciones que señalo del todo el noreste de la península, y que si somos capaces de trabajar en red a partir de la existencia de esta institución, que es la más importante de España por volumen, por filosofía, por objetivos, y una de las más grandes de Europa, puede ser algo que realmente pues marque un antes y un después en el sector. Realmente una Y a partir pregunta, de ahí generar visitas, y de generar visitas es de lo que podemos sobrevivir estas instituciones. Una pregunta, Julio, y finalmente ya para terminar la entrevista. Si alguien te está escuchando, ¿no? Yo, imagínate, me pongo en cualquier persona, puede ser un padre de familia o un chico de 20 años, dice, yo, ¿por qué voy a ir a un museo de coches, de Fórmula 1, de resistencia, si a mí no es mi apasión? O sea, en otras palabras, ¿qué pueden aprender en tu museo que no sea solo relacionado? Porque tú has hablado de la historia. ¿Qué más pueden aprender? Uh-huh. Pues pueden aprender, pueden acercarse al museo porque tienen interés simplemente por la historia en general, que a lo mejor es lo menos popular hoy en día. Que tengan interés por el automovilismo de competición, eso es bastante popular. En nuestra zona pues, son muy populares los rallies y la competición del automóvil es algo bastante popular. Hay muchos aficionados a la Fórmula 1. Dentro de ese grupo de museos del noroeste está el de Fernando Alonso, que está a 200 kilómetros de donde se pretende montar este museo. Bueno, que por esa vía quizás sea la más popular, ¿no? Atraer pues eventos que tengan que ver con la competición, pues gente popular, pilotos, etcétera, etcétera. Y luego está la vertiente del slot, que quizás sea la más especializada y la que, bueno, pues tienes que ser ya un aficionado específicamente al tema. Y que también la hay, porque en España es probablemente el país donde más afición hay al slot del mundo, junto con los Estados Unidos. Y además se da la circunstancia de que el Camino de Santiago, el mayor crecimiento y la mayor cantidad de personas extranjeras que pasan por él son norteamericanos. Pues Julio, mi más sincera enhorabuena porque la gente no lo conoce, pero tu colección es de las más importantes que pueden existir en el mundo de coches actualmente, de Fórmula 1 y de resistencia en miniatura slot. Tu proyecto es absolutamente revolucionario, no hay nada
o casi nada en el mundo, y cuando hablo del mundo hablo de todos los países del mundo, alguien haya creído una idea tan importante y tan donde recolecte todo, donde la gente pueda ver, como no pudiéramos ver todos los coches de Fórmula 1 juntos, lo pueden ver en miniatura, ver toda la historia, y además es un museo que transmite conocimiento, pasión, cultura, qué ha pasado, hacia dónde vamos, y que seguro va a ser todo un éxito. Así que, Julio, muchísimas gracias por estar aquí y deseando ya pronto que el museo sea una realidad y poder ir a visitarlo. Gracias a vosotros.